tema está condicionando al futuro gobierno. ¿Cómo lidiar con eso? Porque aparentemente hay, dentro de todos los partidos políticos, hay gente que está a favor de Bueno, los técnicos de todos los partidos han sido muy claros en que esto no es una solución, ¿sí? En primer lugar, que se nos diga que no se pueden cerrar bocas porque funcionan de noche es absurdo, porque todo el mundo sabe dónde están las bocas. Lo sabe la policía, lo sabe el Ministerio del Interior, lo saben los jueces y los fiscales, ¿sí? Entonces el problema no es la nocturnidad. Nosotros entendemos que por un lado esto es mandar a la policía al matadero, porque estamos poniendo en una situación de riesgo a la policía que no tiene ni equipamiento ni preparación para una intervención de ese tipo. Y en segundo lugar, no es una solución al problema de la seguridad. Es falso eso. Porque así como se dice que Uruguay es de los pocos países que no tiene, digamos, o que tiene esta prohibición, en el resto de los países de América Latina que existe esta posibilidad, los problemas de seguridad no han mejorado tampoco. Entonces, el argumento no se puede usar para un lado y para el otro, ¿sí? Que eso quiere decir que tener la herramienta de los allanamientos nocturnos no va a solucionar los problemas de seguridad que tenemos, sino que los problemas de seguridad se solucionarán por otras vías. Nos parece que vamos a poner en riesgo a la policía, en riesgo de vida, y a los vecinos de esas intervenciones, además de regalar un derecho y una protección contra el autoritarismo, que es justamente el allanamiento nocturno. Y lo último que quiero decir con respecto a esto, que no es verdad que no se puedan realizar allanamientos nocturnos. Es decir, la ley ya prevé algunas disposiciones que en casos particulares se pueden realizar allanamientos nocturnos. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica o cuando no se trata de un hogar o de una vivienda constituida. Entonces, hay posibilidades ya de realizar allanamientos y no creemos que esto se presenta más bien como una excusa. Es decir, el gobierno dijo que si se derogaba la LUC iban a volver los problemas de seguridad. La LUC no se derogó, la LUC siguió en funcionamiento y sin embargo los problemas de seguridad aumentaron los homicidios, aumentaron las rapiñas y aumentó la sensación de inseguridad de la ciudadanía y tenemos una sociedad más violenta. Aumentó la inseguridad y aumentó la población carcelaria. Sí. Que también va a requerir inversión. Sin duda, es uno de los aspectos centrales. La semana pasada el comisionado parlamentario le entregó el informe a nuestros candidatos de la situación. Es dramática. Hoy tenemos más presos que nunca en este país, casi 17.000 presos. Nosotros dejamos el gobierno con 11.000 y claramente aquellos que decían que alcanzaba con aumentar las penas, con aumentar la represión para tener una sociedad más segura, eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que tenemos las cárceles llenas de jóvenes, la mayoría jóvenes que no han culminado sus estudios, y lo que estamos es poniendo en bandeja a esos jóvenes al crimen organizado. Entonces, en lugar de ser la cárcel un espacio de rehabilitación, es una gran escuela del crimen. Esto no conozco ningún político ni ningún operador carcelario que no lo reconozca. En muchas de ellas ni siquiera el Estado tiene control de lo que ocurre allí dentro y por lo tanto eso también va a implicar una reforma muy profunda, una reforma también del sistema de justicia. Nosotros proponemos la creación de un Ministerio de Justicia en donde efectivamente la ciudadanía pueda acceder a una defensoría de oficio. Hoy tenemos un defensor cada 3 fiscales, eso es un problema, porque al final los que pueden acceder a la justicia son los que pueden pagar un abogado, porque no hay una persona que sea capaz de llevar adelante, como lo hacen actualmente los defensores, más de 300.000 audiencias por año. Ese sistema no es viable de esa forma, por lo tanto tenemos que hacer una reforma también profunda de la Defensoría, tenemos que hacer una reforma profunda del Código Penal, en donde la dosimetría está absolutamente trastocada, donde la vida vale menos que la propiedad y donde penamos mucho menos la corrupción pública y tratamos con cierta benevolencia a los que lavan activos y a los que trafican en relación a otros delitos que evidentemente eso entendemos que también es parte de esa injusticia. ¿Sí? Y en medio de eso se pone en cuestionamiento la Fiscalía de Cortes, se pone en tela de juicio la FINAC. Sin duda, eso nos preocupa. En parte, creo que la llegada de algunos actores, como Bordaberry, quizás nos abre una puerta para un acuerdo. Este gobierno nunca quiso discutir seriamente
acordar en torno a la Fiscalía. Lamentablemente se la ha atacado sistemáticamente por parte de senadores, por parte de gobernantes, y se la ha presionado públicamente por parte del presidente y el secretario de Presidencia. Eso es inaceptable. La Fiscalía tiene que actuar con independencia y ojalá que en el próximo periodo podamos llegar a un acuerdo para nombrar un fiscal de corte que tenga, como lo tuvo en su momento Jorge Díaz, el apoyo de todos los partidos políticos. ¿Y por qué no nombró a es menos intransigente que el resto? Bueno, porque ¿Qué queda en el lado, en la calle mismo? Que la calle, sin duda. Con Bordaberry se pudo negociar y trabajar para cambiar diferentes tribunales, ¿sí? El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, las propias fiscalías. Y Bordaberry, por ejemplo, votó algunos proyectos que nosotros propusimos, como la creación de la Universidad de Educación. ¿Sí? Este gobierno directamente se negó a discutir el proyecto. Entonces, evidentemente que a nosotros nos genera por lo menos una cuota de esperanza pensar que en el gobierno o en la oposición podamos tener un diálogo que hoy no tuvimos, que en estos 5 años no tuvimos, porque el que tiene que generar las condiciones de diálogo es el gobierno, porque es mayoría y porque es mano en todos los temas, ¿sí? En los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de seguridad y sobre todo en estos temas que son tan sensibles. Si el que tiene la mayoría no tiene intención de acordar, nunca va a acordar. Este gobierno, por ejemplo, modificó la ley de creación de la Universidad Tecnológica porque le pareció que había que modificarla. Y esa era una ley que venía con un acuerdo interpartidario y que había sido generado a partir de un acuerdo interpartidario, y nos enteramos del proyecto cuando llegó al Parlamento. Eso es una prueba más que clara de que nunca hubo intención de acordar para nada con el Frente Amplio durante todo este periodo, y ojalá que el próximo gobierno, sea quien sea, tenga la intención de hacerlo, de dialogar, sea con Bordaberry o sea con cualquier otro senador que pueda estar en el Parlamento, y porque eso es lo que además nos está planteando la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no quiere, entiendo yo, una política del insulto, del agravio, de la mentira, que es lo que nos han acostumbrado algunos senadores, ¿sí? Donde todos los días se insulta a nuestro candidato a través de las redes, o senadores que reconocen que difunden noticias falsas de otros políticos y lo hacen sin ningún tipo de remordimiento y hasta lo justifican, ¿no? Entonces, creo que esa no es la política que queremos. Nosotros vamos a basar y estamos basando nuestra campaña en propuestas, en planteos serios, concretos de cómo resolver los problemas de economía de las familias, que el 60% de los uruguayos dice que no llega a fin de mes, que tiene dificultades para pagar el alquiler, para pagar las cuentas, para pagar su alimentación, que tiene dificultades para acceder a la educación de sus hijos porque tuvimos años de baja inversión en educación, porque perdimos sistema de becas, y con los comercios que dicen que no venden, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos un problema de ingreso a las familias, de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, y la economía está planchada. Entonces, nosotros estamos diciendo, bueno, tiene que volver la inversión pública en este país, las empresas públicas tienen que invertir porque son un motor de la economía, y las empresas privadas también. Y este gobierno lo que tuvo fue el impulso de los proyectos de los gobiernos frentamplistas, porque fue a la vera de la inversión de UPM. Ahora, por ejemplo, el día de ayer se presentó una inversión millonaria de parte de Google que se gestionó en los gobiernos frentamplistas. Este gobierno no trajo una sola inversión al país, y nosotros creemos que si no hay crecimiento tampoco va a haber desarrollo ni redistribución. Y claramente quienes se apropiaron del crecimiento económico no fueron los sectores populares ni las grandes mayorías, fueron los sectores ya privilegiados, que son ese 5% que mejoró sus ingresos. El resto de la población, hasta ahora, luego de pasar la pandemia, no llegó a los niveles de 2019, y esto es un dato que vale para Soriano, en donde cayeron los ingresos, en donde aumentó la informalidad, pero vale para todo el país.